El próximo día 27 de octubre vamos a votar para elegir parlamentarios, probablemente, obviamente, también para elegir presidente, aunque eso no se resuelva. Tenemos el plebiscito de la reforma de la seguridad social y el plebiscito de los allanamientos nocturnos. Eduardo Botineri. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, sí, es una de las elecciones que tenemos el 27 de octubre, es el plebiscito por la habilitación de allanamientos nocturnos. La encuesta que vamos a presentar es la correspondiente a septiembre, es la que venimos presentando hasta ahora. Ya vamos a tener información actualizada que se está terminando de procesar ahora. Pero bueno, esta encuesta justamente refleja cuál es la intención de voto en esa primera semana de septiembre hacia el plebiscito sobre allanamientos nocturnos. El primer gráfico que tomamos es el que resume la información, digamos, ¿no? Es decir, bueno, si la predisposición a votar nos muestra que hay un 65% entre personas que contestaron que votarían seguro o probablemente por el sí, y hay un 32% que contestaron que seguramente o probablemente no votarían el plebiscito, con un 3% de personas que no opinaron o no saben qué harían al respecto. Si uno ve la foto así, sí, es una amplia mayoría. Es una amplia mayoría, es decir, 2/3 de la población apoyaría el plebiscito de los allanamientos nocturnos. Pero como hicimos la semana pasada con el plebiscito de seguridad social, vamos a mostrar cómo es ese sí seguro y ese sí probable. Claro. Porque es muy relevante en los casos del plebiscito la seguridad en la intención del voto, porque implica el ensobrado, implica conseguir la papeleta. Encima vamos a tener dos papeletas, una blanca y una amarilla, es decir, tampoco se distinguen claramente o fuertemente a partir de los colores. Recordemos además que tiene que tener el 50% más uno de los votos válidos. Del total de votantes. Del total de votantes. Claro, el voto válido, vamos a decir... es el que separa el blanco y el nublado. Y acá no corre. Exactamente. ¿No? Entonces tiene que tener más de la mitad del total de votantes para que sea aprobado. Entonces vamos al siguiente gráfico y lo que nos muestra justamente es que el sí seguro está en el límite. Está en el 50%. Tenemos la línea roja que justamente nos marca el nivel que tiene que alcanzar el voto por el sí para que el plebiscito sea aprobado, y tenemos un 15% de voto dudoso. Es decir, para que el plebiscito se apruebe, necesita afirmar los que dicen que sí seguro, pero además lograr captar una parte de ese voto dudoso para que efectivamente deposite la papeleta por el sí. Para hacerlo como resumen, la foto, si uno no la desgrana, muestra una amplia mayoría. Ahora, lo que interpreto, según tus palabras, es que pese a que el sí seguro más el sí probable te da 65% de apoyo, no la ves como una elección ya resuelta. No aparece claro porque hay varios ingredientes. El primero es justamente, hay un porcentaje muy alto comparativamente y en relación a la meta alcanzable de voto dudoso, ¿no? Es decir, hay 15% que dice voto dudoso. Ese voto dudoso es gente que no está convencida de ir a votar y por lo tanto necesita la acción del ensobrado o de buscar la papeleta si es que se convence. Claro. Por lo tanto, ese voto es, en este caso, que es, ya reitero, es decir, esa acción voluntaria de depositar una papeleta, además de las hojas de votación, implica un esfuerzo adicional que en general no se da seguro. Hasta ahora la experiencia que tenemos previa es que no se ha dado en las encuestas previas con respecto al resultado final que se acerque al total del voto por el sí, es decir, el sí seguro más el sí probable. Vamos ahora a discernir entre adherentes de cada uno de los sectores políticos, de los bloques políticos de nuestro país, entre votantes del Frente Amplio y votantes de la coalición. Bien, ahí lo que tenemos es que hay una proporción importante de votantes del Frente Amplio que en principio se están inclinando a favor de la propuesta de allanamientos nocturnos. Hay un 38% de votantes del Frente Amplio que declaran que votarían por el sí, seguramente o probablemente, y claramente 9 de cada 10 votantes de los partidos de la coalición. Convengamos acá que hay un apoyo total de los partidos
de la coalición, con algunas diferencias internas en los partidos, pero digamos, desde el punto de vista formal, los partidos que integran la coalición apoyan el plebiscito de la seguridad social, mientras que el Frente Amplio se declaró en contra. Sí. ¿No? Igual tampoco está haciendo campaña el Frente Amplio definitivamente en contra. No es aquello de la baja de la edad de imputabilidad, no es aquello de la propuesta de vivir sin miedo. Si el Frente Amplio dice no hace campaña en contra de la iniciativa. No está haciendo una campaña efectiva, pero también acá hay otros dos elementos. Primero es que los votantes del Frente Amplio a favor del plebiscito de allanamientos nocturnos es una proporción similar a los votantes de los partidos de la coalición que apoyarían el plebiscito por la seguridad social. Me acordé del 38%, ¿no? Ese es el mismo número, mágico. ¿no? Más allá de eso, es el más dudoso que vaya a efectivizar el voto, en cualquiera de los dos casos. El otro punto, efectivamente, que planteas es que el Frente Amplio no está haciendo una campaña en contra y no hay grandes movimientos en contra, por más que empiezan a aparecer algunas voces. Y lo otro es que en términos de agenda política, claramente, en términos de competencia de la agenda de los dos plebiscitos, el de seguridad social está acaparando la discusión y este está siendo más relegado. Tal cual. ¿No? Es verdad, desde el lado del oficialismo se está buscando instalar este otro plebiscito también, porque se entiende también parte de su propia estrategia de campaña que este plebiscito sea exitoso. Vamos a repasar por edades, por ideología, lo que te arroja esta muestra. Bien, acá lo que vemos es que no hay grandes diferencias por edades, excepto con el tramo más mayor, digamos, de más de 62 años. Lo que vemos es que en los primeros tres tramos se mueve entre el 66 y el 68% quienes declaran que votarían por el plebiscito de allanamientos nocturnos, y en el caso de los mayores de 62 años baja el 58%. Tampoco tenemos grandes diferencias por las clases sociales, ¿no? Que sí lo vimos, por ejemplo, en seguridad social, pero todo oscila entre el 61 y el 68%. Donde sí hay diferencias, y que es inverso al de seguridad social, es que cuando nos movemos en el espectro ideológico de izquierda a derecha, aumenta el apoyo al plebiscito de allanamientos nocturnos, cuando en el plebiscito de seguridad social se daba en forma inversa. Lo hemos escuchado mucho en el día de hoy, los políticos haciendo referencia a la importancia de las tendencias en las encuestas, ¿no? Más allá de la foto, ¿cómo viene la tendencia? ¿Cómo viene la tendencia en torno a este plebiscito? Bueno, en este plebiscito coincide también con lo que está sucediendo en el caso del plebiscito de seguridad social. El plebiscito de allanamientos nocturnos está en un proceso de declive en el apoyo. En el total de la población, que es la línea verde, pasa del 74% que tuvo en el segundo y tercer bimestre al 68% en el cuarto bimestre y ahora el 65%. Levemente, digamos, de a 3, 4 puntos, la última fueron 3 puntos la caída, pero viene en un proceso de descenso. Y ese proceso de descenso tiene componentes distintos. En los votantes de los partidos de la coalición, hubo un proceso de caída entre el segundo y el cuarto bimestre que recupera en la encuesta de septiembre. En el caso de los votantes del Frente Amplio, se ve más claramente una caída entre el cuarto bimestre y la encuesta de septiembre, que es justo el momento donde el Frente Amplio toma la definición de estar en contra. Es decir, de alguna forma, esa definición del Frente Amplio actúa en forma positiva para los intereses del Frente Amplio, negativa para los intereses del plebiscito de allanamientos nocturnos, porque es donde se va más fuerte la caída del apoyo de los votantes. Es decir, cuando miramos hacia atrás, cerca de la mitad de los votantes del Frente Amplio estaban a favor, ahora es un poco más de la tercera parte. Y en caída. Y es una caída, sí, claramente viene en un proceso de descenso. Veremos ahora la próxima encuesta qué es lo que nos arroja en este sentido. Vamos a hacer como último ejercicio esto de comparar este guarismo, este 65%, con otros plebiscitos que hubo anteriormente. Bien, cuando miramos cómo ha sido la historia de las encuestas en este momento, más o menos, del ciclo electoral, lo que vemos es que el actual plebiscito de allanamientos nocturnos es el que registra mayor nivel de adhesión inicial, segura o probable, del resto de los plebiscitos. Todos los anteriores tuvieron un guarismo menor. El de Vivir sin Miedo estaba en el 59%, después tuvo un proceso de caída fuerte en los últimos 2 meses, y el resto estuvieron en el entorno del 50%. Este se ubica en el 65%, pero tiene una diferencia importante con respecto a los anteriores. En los anteriores,
estos porcentajes del 53% en el voto del exterior, 48% en la ley de caducidad o en la baja de imputabilidad, o el 59% de vivir sin miedo, tenían un alto componente del sí seguro y muy bajo del probable. Estamos hablando de que había 6-7 puntos de voto probable y el resto era voto seguro. En este caso, que se presenta con una distancia mayor, la mayor diferencia que hay de este plebiscito con respecto a los anteriores es que tiene un 15% de voto dudoso. Por lo tanto, en términos, si lo miramos así, aparece claramente mejor posicionado que el resto. Con la salvedad esta de que no todo es proporcionalmente a lo que se dio en los anteriores en términos del voto firme o voto seguro con respecto al voto probable. En 10 segundos, difícil jugársela entonces. Es difícil, lo que, como tú decías, la tendencia es importante. La tendencia viene en caída. Hay que ver qué sucede en esta encuesta que estamos cerrando ahora, de octubre, porque puede dar un panorama de estabilidad o de seguir una tendencia en caída que, en caso de confirmarse, empieza a dificultar las posibilidades de aprobación. Eduardo, muchas gracias. ¿Qué mes se nos viene? Nos quedan 19 días para votar, nada más ni nada menos, y en algo así como 2 semanas y un poquito estamos presentando la última encuesta. La última, y en el medio tenemos una. O sea, vamos a tener 2 de acá a las elecciones. 2 encuestas de acá al cierre de la veda. Al cierre de la veda, 24 de O sea que octubre se viene con medición a tope. Vamos a estar bastante presentes. Eduardo Botinelli con nosotros aquí en MTV Noticias.